Continuamos con el tema número 2. ¿Qué es la filosofía? El saber filosófico, su objetivo, su especificidad y aspectos necesarios para ser filósofo. Lo primero que tenemos que saber es que el saber filosófico busca comprenderlo todo. Así que su objetivo de estudio es el saber universal, buscar las causas, consecuencias, propósitos de todo lo que existe, de todos los conceptos, de todo lo abstracto y lo tangible, de todo lo que realmente algo posible de estudiar, algo tangible, algo intangible, no importa si es abstracto, no importa si es algo material, lo que importa es que sea objeto de conocimiento y que esto nos sirva para la vida cotidiana. Muchas veces se ha creído que la filosofía simplemente estudia algo que es especulativo y que no ayuda en nada en la vida. Todo lo contrario, la filosofía va descartando más bien esos elementos que son inútiles para la vida y dejando aquello que realmente es importante. No confundamos el producto de la filosofía como ciencia contemporánea con lo que anteriormente fueron las etapas de la filosofía. Es decir, en las etapas de la filosofía podemos ver conocimientos que a veces eran útiles, a veces no tanto, algunas veces fue abstracto, otras veces fue algo muy pragmático, pero lo importante es que poco a poco la filosofía fue desentrañando, ¿verdad? Y preparando a la humanidad para acercarnos cada vez más a lo que hoy llamamos pues la ciencia. Si algo se ha dicho de la filosofía es que es la madre de todas las ciencias. Y la razón es justa, porque la mayoría de grandes filósofos también fueron grandes científicos. La mayoría de ellos también buscaron dar alternativas de solución racional a muchos conflictos y problemas. No podemos reducir la filosofía, por tanto, solamente a lo teórico. También se puede hablar de filosofía en lo pragmático, filosofía en lo político, filosofía en lo científico. Hay filosofía pues aplicada a diferentes campos de la humanidad. Así que no podemos descartarla como una disciplina. Muchas veces se ha dicho que la filosofía es inútil o que incluso está muerta. Ya veremos qué solución damos a esa acusación. Dice Gregorio Fingerman en Lecciones de Psicología, debemos declarar que es muy difícil determinar el objeto de la filosofía, porque cualquier objeto puede servir para la reflexión filosófica. Así, al lado de la historia, como ciencia particular, tenemos la filosofía de la historia. Al lado de las ciencias naturales está la filosofía de la naturaleza. Al lado de las matemáticas tenemos la filosofía de las matemáticas, etc. Es decir, no podemos encasillar la filosofía a un solo objeto de estudio como pasa con el resto de las ciencias. Limitar la filosofía más bien va contra su propia naturaleza, porque siempre trata de romper las fronteras. Ya veremos también las características de la filosofía y esa es una de ellas, ya la vamos a mencionar. Dice Marco Tulio Cicerón que el objeto de la filosofía podría ser la enseñanza de la virtud, el deber y la vida recta. Quizá habría que aclarar que, bueno, cuando él habla de esta concepción de la filosofía, pues estaba prácticamente reduciendo a la filosofía a la ética. Tendríamos que decir más bien que la ética es la enseñanza de la virtud, el deber y la vida recta. Y la filosofía es algo más extenso, va mucho más allá. No podemos tampoco reducir la filosofía solamente a esto, aunque es un aspecto realmente importante. Hegel creía que la tarea de la filosofía era conocer la esencia de las cosas. Nos dice en uno de sus documentos, la filosofía tiene por objeto la esencia de las cosas, no los fenómenos, la cosa en sí, como existe en la representación, es decir, en la idea. La filosofía no considera esta representación, sino la esencia del objeto, y esta esencia es el pensamiento. La filosofía tiene por objeto también el pensamiento mismo. Pero la esencia es lo eterno, lo general, lo que siempre es así. Así la esencia de la naturaleza son las leyes de la misma. En el pensar tenemos que ver solo con lo universal, puesto que esto, lo general, existe en lo interior de cada ser, mezclado con lo particular, con lo sensible. Lo universal es el producto del pensar. Si pudiéramos sintetizar este fragmento, diríamos que para Hegel la esencia de las cosas, que es lo que estudia la filosofía, pues es lo que va a sintetizar en el pensamiento. El pensamiento es el producto de la comprensión de los seres, es lo que permanece. Aunque los seres desaparezcan, mientras las ideas obviamente existan, las ideas son perpetuas, es decir, van a permanecer.
Ya podemos extinguirnos todos los seres humanos y aun cuando nos hayamos extinguido, si hay alguna máquina que guarde el concepto de humanidad, seguirá existiendo la humanidad como concepto. Así que el pensamiento es importante también para la filosofía, pero hay que decir, no podemos reducirla tampoco solo a la esencia de las cosas, aunque es uno de los aspectos importantes. Algunos aspectos necesarios para ser verdaderamente filósofo. Ojo, aquí me estoy refiriendo a los filósofos innatos, a los filósofos también de profesión, pero que se dedican a filosofar, no solamente a dar clase como yo. La mayoría de filósofos que son populares son los que se han dedicado a escribir libros, a expandir el conocimiento. Otros nos hemos dedicado a la docencia, nos hemos dedicado a producir sistemas. Pues, si a mí me preguntan cuál es el sistema que yo he creado, pues ninguno. No he creado ningún sistema porque me he dedicado a la docencia, a la difusión de la filosofía. Otros se dedicarán a crear sistemas o a criticar, refutar, promover o incluso fortalecer sistemas ya existentes. Y uno que otro pues tendrá la suerte, diríamos, de tener esos luzazos para poder crear nuevos sistemas de comprensión que cambian la historia, ¿verdad? Y que pueden incluso cambiar hasta la dinámica de la sociedad. Como lo obtuvo, por ejemplo, hombres como Marx. Hay que mencionar a Marx porque Marx ciertamente esa de comprensión de la sociedad que obtuvo gracias a otros filósofos y la síntesis de lo que sería prácticamente su partido, ¿verdad? Su partido comunista, cambia la historia tremendamente. Surge la Unión Soviética, surge Lenin, surgen otros pensadores que van a seguir esta misma línea del marxismo, ¿verdad? Y cambia completamente un sistema sociopolítico y socioeconómico también, filosófico en cierta manera, cambia la historia, ¿verdad? Lo mismo el capitalismo de Adam Smith, ¿verdad? Sus ideas capitalistas, sus ideas también económicas van a cambiar prácticamente la dinámica de las empresas, de la industria. Entonces hay que ver que hay sistemas filosóficos que sí pueden llegar a promover grandes cambios. Esos ya son, por así decirlo, golpes de suerte de crear un sistema tan fuerte, se puede decir, impactante en la vida social, en la vida económica y hasta en la vida religiosa de los seres humanos. No todos los filósofos han tenido esa suerte de que su sistema se volvió tan popular que se volvió parte de la dinámica social. Hoy ya hemos visto que hay gobiernos capitalistas y socialistas, dos grandes sistemas de la filosofía que van a obviamente tener un impacto en la vida prácticamente de los mismos seres humanos. Pero para ser verdaderamente filósofos no se necesita realmente ser un licenciado, un máster, un doctor en filosofía. Se puede comenzar desde el momento en que uno desea conocer, ahí ya comenzó a ser filósofo. Entonces veamos cuáles son esos aspectos necesarios. Aspecto número uno, curiosidad. Aquella persona que es curiosa se acerca al conocimiento. No tiene temor de adentrarse al fenómeno. Por eso se dice que los niños son el ejemplo primordial para simbolizar a los filósofos, porque el niño tiene esa particularidad, tiene tanta inocencia de acercarse al conocimiento que pregunta a cada momento, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Trata de ahondar, de adentrarse en los fenómenos. Y eso es el fruto de la curiosidad. No podemos perder, aunque no seamos niños, no podemos perder la curiosidad, es importante. Yo, aun cuando saqué mi ingeniería en ciencias de la computación, no dejo de asombrarme de los avances tecnológicos, no dejo de asombrarme de cómo todos los seres humanos, incluso los que nunca han visto nada de circuito, ni de lógica, ni de nada de eso, y aún así se vuelve tan cotidiano el celular en sus manos, una computadora en sus manos, y yo, aunque estudié esas carreras, aunque me fui por ese lado de estudio también, no dejo de asombrarme de tener el celular en mi mano. Es que tener una computadora en mi mano, cuando antes las computadoras eran edificios completos, ese nivel de síntesis al que ha llegado la inteligencia humana para volver más sintético también su tecnología, sigue para mí siendo un motivo de asombro, de curiosidad, de cómo es que a través de un simple celular, un simple entre comillas, ¿verdad? Lo digo en forma irónica, porque es en realidad muy complejo, cómo se han abierto las puertas para la sociedad, para que cualquiera incluso pueda educarse. Muchos de ustedes estarán en el celular ahorita viendo este video, y están recibiendo su clase, no están atrasándose en su proceso educativo gracias a esa tecnología. Eso debería ser un motivo de asombro,
porque estás recibiendo una clase que podrías estar en un aula durante toda la larga jornada recibiéndola, y no, estás a la par de tu casa, en tu cama, estás en tu escritorio, estás bebiendo una limonada, estudiando, aprendiendo, y eso es importante, aprender a valorarlo. La curiosidad es importante, no perdamos la curiosidad, es muy importante. Segundo, la necesidad de conocimiento. El filósofo tiene ganas de aprender, no mueren esas ganas. Me han dicho de repente que cuando me he presentado a veces en algunos grupos y amigos míos me dicen, ¿qué estudiaste? Y ya les comento lo que estudié. Y me dicen, pero ¿cómo puedes para tanto? Es que demasiado estudio, te fue la vida en eso. Eh, lo ven como un gran reto. Y sin embargo, yo, aun cuando he estudiado esas carreras, no me siento para nada. Primero, no me siento grande en absoluto, me siento pequeño, como no se pueden imaginar, porque he visto grandes doctores, másters, que son expertos en ramas que yo he querido estudiar y que llenan de asombro la capacidad de conocimiento que tienen tan profundo y que yo he sido su estudiante y digo yo, tanto que me falta por aprender, tanto que me falta por estudiar, tantos libros, tanto conocimiento. Y es por esos mismos motivos que no me he detenido en querer seguir estudiando, en querer seguir preparándome, aunque sea de manera autodidacta. Pero es que hay gente que cree que el estudio a uno lo engrandece por el tema del estatus. Yo siento que el estudio, cuando es muy bien realizado, en vez de engrandecerte, más bien te hace pequeño. Es decir, te hace sentir que realmente te falta tanto por aprender. He abarcado algunas ramas de la filosofía y la teología y aún así cuando pienso en la física me siento chiquitito, ignorante, analfabeto. Cuando veo, por ejemplo, la física, cuando veo, por ejemplo, la neurología, cuando veo, por ejemplo, otras ramas tan extensas, tan inmensas, y digo yo, pues yo me fui por el lado de filosofía y vi bastante contenido, bastante que leer, bastantes autores, grandes escuelas, pero ¿y las demás ciencias? Entonces falta tanto por comprender. No podemos sentirnos grandes por tener una carrera, por tener una profesión. Eso es algo pasajero apenas. Hay tanto por aprender. No perdamos ese horizonte de seguir necesitando el conocimiento. Me decía una amiga mía, yo ya lo que estudié, ya me siento cansada, ya no quiero seguir aprendiendo más. Ya no quiero seguir estudiando porque ya, suficiente con lo que aprendí. No, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Desgraciadamente, quien se conforma con poco, ¿verdad? Su vida también va a ser muy pobre en todo sentido. Cuando vengan las dificultades de familia, de pareja, con los hijos, no sabrá ni cómo abordar esos problemas porque se habrá formado poco. Hay tanto que aprender, tantas escuelas. Yo he tenido compañeros míos que, por ejemplo, en la maestría en teología, eh, fueron, eran doctores, eran neurólogos, eran abogados, ¿cómo se llama? Ingenieros civiles, ingenieros industriales, y fueron mis compañeros en teología. Cuando yo le pregunté, por ejemplo, a un ingeniero civil que por qué estaba estudiando teología, cuando realmente su carrera es civil, la parte técnica, matemática, entonces me dijo, es que hay que aprender de todo. Y yo lo hago por pura curiosidad, porque quería aprender más de Dios. Entonces yo digo, qué excelente encontrar personas así. Me sentí tan alegre de ver amigos así en la maestría, de gente que decía, yo ya estudié tantas carreras. Por ejemplo, tuve un compañero que sacó 3 maestrías antes que la maestría en teología. Y era maestría de tipo técnico, economía y todas esas maestrías así, finanzas. Pero se metió a teología, quería aprender una rama diferente de la que ya manejaba. Eso es sentir necesidad de conocimiento, no perder las ganas. Incluso tuve una compañera que es doctora y que dijo, yo me metí a estudiar maestría en teología porque estoy en la frontera de ser atea. Estoy a un paso de ser atea. Entonces yo quería conocer más el concepto de Dios a partir de la teología, ¿verdad? Y ahora que la recuerdo, me pongo a pensar cómo la habrá cambiado esa maestría que estudió acerca de Dios. Prepararse más, aprender más. No hay que ponerle límites al conocimiento. No decir, es que ya estoy cansado, que mi cerebro no da para más. El cerebro da para mucho, mucho más. Solo hemos invertido alrededor, según dicen los científicos, de un 10% del cerebro. Es decir, no hemos ni siquiera estrenado bien el cerebro. Entonces no podemos decir que el cerebro no da para más. Claro que tenemos que dar para más. Pero es importante tener cierto espíritu de sacrificio, que también es importante al momento de prepararse.
Tercera condición para ser filósofo, abstracción, que es, bueno, primero, crecer en la buena lectura, es decir, tener la capacidad de leer muy buenos libros para mejorar la capacidad de abstracción. Eh, Eso ayuda muchísimo al momento de comprender los sistemas. Tener buen léxico, es decir, aumentar la cantidad de palabras que conoces, para que después los conceptos y las ideas sean fáciles de poder abstraer. ¿Qué es abstraer? La palabra abstraer tiene una etimología muy simple. Viene de la palabra abs en latín, que significa sacar, sacar de. Entonces, abstracción es el proceso donde yo estoy sacando de los seres, lo que decía Hegel, la esencia. Es decir, eso que es el ser, eso que debo comprender de los fenómenos, de los eventos, de las circunstancias, de los conceptos, ¿verdad? Eso que abstraigo, ¿verdad? Tiene que entrar a mi intelecto. Entonces necesito de herramientas para poder hacerlo. Y una de las herramientas es un buen vocabulario, buen léxico, crecer en la buena lectura. Importante agilizar la velocidad de lectura también, y eso solo se logra leyendo. No hay otra manera de poder agilizar la velocidad de lectura sino leyendo. Y leer buenos libros para aprovechar, para matar dos pájaros de un tiro. Es decir, te lees un buen libro y a la vez vas acrecentando tu léxico. Entonces logras tener conocimiento más buenas palabras que te servirá posteriormente para formarte en otras ciencias, que es importante tener ese crecimiento personal. Pero la abstracción depende obviamente también de la actitud. Depende de la actitud. Decía un video que vi por ahí que según los estudios, cuando tú pretendes estudiar, por ejemplo, para un examen, lo que lograste escuchar en una clase se te queda en un 10%, lo que lees se te queda en un 20%, lo que repasas se te queda en un 30%, lo que intentas compartir con otro se te puede quedar hasta un 80%, 90%. Y si intentas enseñarlo, puede que logres hasta el 100% de comprensión sobre el tema. Entonces, qué importante es poner en práctica los conceptos que vamos aprendiendo. Es decir, si yo aprendí un nuevo concepto, lo comparto con alguien para que se me quede bien grabado. No te lo quedas en tu egoísmo, sino que lo comparte lo que sabes. Esa es parte del por qué muchos logran aprender mucho. No sé si se han fijado que hay mucha gente que tiene muy buena facilidad para los idiomas. Bueno, una de las particularidades de ellos es que les encanta compartir lo que saben de otros idiomas y pasan compartiendo o creando tutoriales o crean cursos y se vuelven maestros para aprender más y más idiomas. Entonces eso los obliga a formarse un poco más, ¿verdad? Y llegar al nivel de experto, que es lo que tanto andamos anhelando en el conocimiento. Cuatro, la capacidad de asombro. La capacidad de asombro no se tiene que perder. Les comento una escena que aparece en el libro del mundo de Sofía de Justin Gardner. En el libro del mundo de Sofía aparece el Alberto, que es el principal interlocutor de Sofía, eh, y le plantea un ejemplo. Le dice, imagínate que tú estás en tu comedor y está de repente tu papá, tu hermanito y tu mamá lavando los platos, ¿verdad? A espaldas de tu papá en la mesa contigo y tu hermanito. De pronto tu papá empieza a flotar encima de la mesa, empieza a volar encima de la mesa. ¿Qué actitud tomaría tu hermanito? Tu hermanito seguramente estaría aplaudiendo, riéndose, estaría con ganas de irse a volar también él, ¿verdad? Y está con esa actitud de asombro, una actitud muy natural en el ser humano. ¿Y qué pasaría, pregunta Alberto, si tu mamá voltea a ver? Se le caen los platos, los quiebra, pega un grito, se desmaya, ¿verdad? Cualquier cosa le puede pasar. Y Dios no lo quiere hasta un ataque cardíaco, de ver a tu papá volando sobre la mesa. Perdió la capacidad de asombro. Ahora le provoca miedo a aquello que es extraño. Entonces ahí donde vemos que hemos ido perdiendo poco a poco como niños, hemos ido perdiendo esa facilidad de asombrarnos. Y ahora en vez de asombrarnos, lo extraño parece ser peligroso. Nos hemos enfermado como adultos, hemos perdido las ganas de aprender más, hemos perdido las ganas de ver lo asombroso de la vida. Ya puede haber un atardecer hermoso, un cielo vainilla sky, todo un cielo hermoso así de color vainilla, pero ya la gente anda cansada, agobiada, viene del trabajo, nadie se detiene a levantar la mirada al cielo y poder contemplar la belleza del cosmos.
Ya nadie lo hace. Muy poca gente, muy poca gente lo está haciendo. Y es por eso la vida termina siendo algo tan tétrico, tan rutinario, tan vacío, tan apagado. Entonces al final la culpa la tenemos nosotros como adultos, que hemos obviado lo que está a nuestro alrededor. Nos hemos vuelto indolentes ante lo que ocurre. Estamos viviendo en un planeta que está girando alrededor de una mega estrella y esa estrella está viajando a una alta velocidad por el espacio sideral de la Vía Láctea y la Vía Láctea está también separándose de un epicentro que desde un punto de partida, según lo que dicen los científicos, porque hubo una gran explosión llamada el Gran Bang. Entonces, ante todo ese fenómeno donde estamos viviendo, lo que más importa es que vengo cansado, estoy agobiado, no quiero saber de nada a nadie, ¿verdad? Ya hemos perdido la capacidad de asombrarnos con las maravillas. Evidentemente la fatiga tiene un grado de importancia. No podemos decir que por la fatiga vamos a andar todo el tiempo con la mente maravillada si estamos fatigados. Evidentemente lo orgánico tiene mucho que ver con el tema del cansancio, pero me refiero cuando de repente no hay tanta fatiga, sino lo que hay es aburrimiento. Cuando hay aburrimiento, ahí es donde realmente uno se pregunta, ¿y qué pasó con el asombro? ¿Qué pasó con las ganas de aprender, con las ganas de observar, con las ganas de contemplar? Ya nadie contempla, ya nadie medita. Es decir, la meditación y la contemplación se quedaron ya vacíos, sin sentido para muchos seres humanos. Tal vez lo único que hacen es yoga, ¿verdad? Lo más que hacen algunos. Pero la mayor parte de la gente ha perdido la ganas de contemplar. Qué bonito cuando los poetas y los cantantes y también autores se inspiraban en las cosas tan simples como una flor para componer una canción. Se inspiraban en algo tan simple como la lluvia para componer un gran poema. Entonces hemos perdido la capacidad de aprender a reflexionar la vida, contemplar la vida, ¿verdad? Y meditar también nuestra propia existencia. La capacidad de asombro no podemos perderla porque una vez que perdemos la capacidad de asombro y también la necesidad de conocer, pues la vida se vuelve algo muy, se puede decir, insípido. Se puede volver una vida sin sabor. Evidentemente le faltaría lo que llamaba la Biblia la sal. Se pierde la sal de la vida. Entonces es importante retornar a una actitud de asombro. Volver a ver los fenómenos una vez más. Volver a asombrarse. Yo he conocido a muchas personas muy queridas en mi vida y de repente cuando están hablando bastante esas personas y yo solamente tengo el tiempo de poder quedarme a verlas sin que tenga que entrar en la conversación o interrumpir lo que dice, llega un momento en que me quedo viendo el rostro de esa persona y me digo, cuando te conocí por primera vez y el rostro que veo ahora tan familiar que es, y cuando empiezo a contemplar ese rostro nuevamente de un ser querido, una persona, un amigo, una familiar, eh, le contemplo el rostro, me doy cuenta de quién era antes de que yo siquiera me acercara a su vida y quién es ahora que yo estoy con él y quién soy yo ahora que estoy también con esa persona. Entonces el rostro es como que se empieza a dibujar de manera distinta ante mí porque empiezo a ver a alguien diferente, como que fuera alguien nuevamente extraño. Y se siente tan bien volver a sentir eso, a alguien que está hablando, que tú das por sentado que lo conoces, y vuelves a ver el rostro y notas cosas que no habías visto bien en él o en ella, ¿verdad? Como cuando contemplamos a nuestra amada, a nuestro amado, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y tenemos la oportunidad de volver a ver algo que no nos habíamos fijado que tenía en su rostro, un nuevo lunar que nunca me había fijado que lo tenía, porque hemos dejado de contemplar a veces las personas importantes y los momentos importantes de la vida. Eso es parte de la filosofía también, aprender a contemplar los fenómenos. Por eso muchos grandes científicos llegaron a tener grandes descubrimientos, porque se pasaban la noche contemplando el cielo. Por ejemplo, astrónomos como Galileo Galilei se pasaba contemplando las estrellas, sus movimientos, calculando, ¿verdad? Eso es contemplar el universo. Y eso lo llevó a ser un gran científico. Hoy, ¿quién no conoce a Galileo Galilei? ¿Quién no conoce a un Isaac Newton? ¿Quién no conoce a un Albert Einstein? Hombres que se afanaron por el conocimiento, ¿verdad? Y lograron llegar a niveles quizá de éxtasis al ver tanta belleza, tanto orden, tanta matemática, tanta geometría en los fenómenos que estudiaban.
Entonces, si a través de la naturaleza se puede contemplar cosas maravillosas como las que estos hombres han logrado obtener y abstraer para beneficio de la sociedad, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es decir, ¿qué estamos contemplando en la vida? ¿Verdad? Importante hacernos esa pregunta. Concepto y características de la filosofía. Aquí voy a ser muy sintético, voy a dar simplemente un concepto muy corto, ¿verdad? De cada uno de ellos. No me voy a complicar mucho. Yo creo que con las imágenes que voy a colocar y un pequeño concepto será suficiente para que podamos comprender cada una de ellas. Primera característica. Primero, ojo, que no hemos respondido a la pregunta ¿qué es filosofía? Hemos dado muchas ideas, ¿verdad? Aportes de algunos filósofos, pero no les he dado ningún concepto. ¿Qué es la filosofía? Pues, ¿es una ciencia o no es una ciencia? Primera pregunta que hay que plantearnos. Porque hay ciencias puras que son exactas, que atacan lo que es naturaleza, mientras que las ciencias aplicadas, pues, son ciencias un poco especulativas, más de reflexivas, aplicadas más al género humano o a lo que el ser humano produce. ¿Dónde está la filosofía? Porque si decimos que está en las ciencias aplicadas, entonces, ¿dónde dejamos a Pitágoras? ¿Dónde dejamos a Tales de Mileto, que hablaban de la física, del número? No estaban hablando del ser humano, sino estaban hablando de otras realidades. ¿Cómo dejarlos a ellos ahí? ¿Dónde los dejamos? ¿Fuera de la filosofía? Eran filósofos también. Y si decimos que solamente es pura, entonces, ¿dónde dejamos a hombres como Sócrates, como Platón, que hablaban del ser humano? Que velaban por la virtud, que hablaban de los errores, de los problemas sociales. Entonces pareciera como que la filosofía está entre ambas, o está en medio de ambas, o afuera de ambas. ¿Dónde está la filosofía? Decimos como filósofos que la filosofía es una ciencia que abarca todas las ciencias. Es una ciencia que no tiene un objeto de estudio único, sino que está alrededor de todas las ciencias y también que ayuda a mantener el nexo entre las ciencias y sus conceptos. Le presta sus métodos. La filosofía ha ido creando diferentes métodos a lo largo de la historia y estos métodos son los que hoy en día utilizamos en la ciencia. ¿Quién de ustedes ha oído hablar, por ejemplo, del análisis, de la síntesis? Son métodos de abstracción que la ciencia llamada filosofía ha realizado, ha ido fortaleciendo con el aporte de muchos filósofos. ¿Quién ha escuchado del método científico? Bueno, el método científico es producto de muchos filósofos también, además de matemáticos, además de astrónomos, que también prestaron su servicio para dar diferentes pasos que servirían para ir forjando lo que llamamos por lo menos los pasos generales del método científico. Pero comienza con la filosofía. Entonces le presta los métodos, las herramientas a las ciencias aplicadas y puras, así que sirve como un nexo, pero también está como una ciencia interdisciplinar. Es capaz de estudiar todas las demás disciplinas. Si hay una disciplina que estudia la matemática, pues puede haber una filosofía sobre la matemática. Si hay una ciencia que estudia la historia, como decía en el caso de Fingerman, pues hay una ciencia que estudia pues una de las ramas. Cualquiera de las ramas que ustedes consideren, la filosofía tiene una rama para ello. Si hablamos del cosmos, pues está cosmología. Si hablamos del hombre, pues está antropología. Si hablamos de la ética, pues está ética, evidentemente. Si hablamos de la política, pues la rama llamada política es una ciencia también de la filosofía. Y si hablamos de los valores, pues la axiología. Hay muchas ramas de la filosofía, ¿verdad? Dispersas en diferentes áreas, ¿verdad? Pero vamos a conocer la mayoría de ellas. A las más generales de las disciplinas las vamos a conocer cuando miremos el tema de las ramas de la filosofía. Pitágoras, no he dado el concepto todavía, si prometo dárselos. Pitágoras es el primer filósofo que se hizo llamar a sí mismo filósofo. El primero en autoadjudicarse ese título. Ante el rey León de los Fríacos, se presentó él en una audiencia y el rey León le preguntó que a qué se dedicaba. Y Pitágoras le respondió, ego imai filósofos. Yo soy filósofo. Es decir, yo soy un amante de la sabiduría. Y esa es la manera como desde ahí en adelante todos los demás empezaron a llamarse también filósofos. Pero no es el primer filósofo de la historia. Es el primero simplemente en utilizar el concepto de filosofía para referirse a él como filósofo. El primer filósofo de la historia, por lo menos en el lado de Occidente, es Tales de Mileto. Él sí es el primero. Irónicamente, él nunca se hizo llamar filósofo. Los demás lo catalogaron como filósofo. Hombres como Aristóteles, por ejemplo, se referían a él como filósofos, pero también con otro término que veremos más adelante, que es el de fisiólogos.
por el tema de que estudiaban la fisis. Ya vamos a ver más adelante ese detalle. Entonces, ese es el primer filósofo y Pitágoras el primero en utilizar el término para sí mismo. Tengamos en consideración esos dos datos, ¿verdad? Y separemos a cada uno por lo que le toca. Veamos ahora el concepto de filosofía. Filosofía es una ciencia interdisciplinar, con un campo de especialización más allá del saber científico, que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Estudia los nexos entre las ciencias, le proporciona los métodos necesarios para abstraer la realidad. Etimológicamente viene de dos palabras, filos o filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Así que es la ciencia que estudia, ¿verdad? Todo tipo de conocimiento, es la ciencia que te enseña a amar el saber. Características de la filosofía. Primera característica. Es radical porque estudia los problemas desde su raíz. Busca las raíces más remotas del conocimiento y principios de la realidad, desecha las apariencias, busca la esencia, como decía Hegel, permanente del cosmos. Así que se va hasta la raíz, hasta la médula. Es universal porque es una ciencia que estudia la totalidad de lo real. Es un saber general. Es la ciencia del ser. Incluso al inicio de la historia de la filosofía se le llamaba ontología, porque estudiaba al ser. De hecho, a la rama de ontología posteriormente se va a ir repartiendo en otras ramas, como metafísica, a la cual se le llamaba ontología primera. Pero esa es una de las ramas tantas que fueron apareciendo poco a poco y que van forjando lo que llamamos filosofía. Pero ya para la época de Platón, Aristóteles, Sócrates, estaba muy claro que la filosofía era un conocimiento bastante amplio. La filosofía también es una ciencia racional. Es racional porque utiliza obviamente el raciocinio. Argumenta, construye, utiliza proposiciones lógicas, ¿verdad? Utiliza la lógica tanto formal como la lógica material para poder explicar, ¿verdad?, los argumentos. ¿Cuál es la diferencia entre lógica formal y material? Desgraciadamente no podemos tener un tema amplio sobre lógica, miraremos algunos principios, pero sería importante que pudieran explorar libros que hablen sobre lógica, para que vean cómo nuestro pensamiento actúa, o mejor dicho, argumenta, elabora ideas de forma que cumple leyes, así como la matemática. Nuestro pensamiento cumple leyes matemáticas, en cierta forma, al momento de argumentar. Y cuando hay errores en la argumentación, también obviamente son errores matemáticos. Es decir, es como que yo hubiera dicho 1 más 1 igual a 3. Es decir, cuando yo argumento erróneamente, ¿verdad?, en la matemática, es exactamente lo mismo que pasa cuando no utilizo los principios de la lógica para poder argumentar correctamente en un discurso, ¿verdad? Entonces es importante entender el papel de la lógica material. Decía que la lógica material y la lógica formal tienen una diferencia. La lógica formal es la que estudia el pensamiento, la razón, mediante fórmulas, a través de fórmulas prácticamente matemáticas. Mientras que la lógica material es la que manejamos más en la filosofía teórica, es decir, es la que utilizamos para argumentar, construir argumentos y estudiar además la verdad del argumento de manera crítica. Entonces es una lógica menos rigurosa, es una lógica un poquito más reflexiva, pero es una lógica muy importante porque es la más cotidiana. La lógica formal la utilizan hoy en día más los que trabajan en circuitos lógicos. Ellos utilizan la lógica formal, sobre todo para la elaboración de circuitos, ¿verdad? Desde el circuito lógico que se utiliza para después elaborar circuitos integrados en adelante. Y también todo el lenguaje de las computadoras está ensamblado de forma, ¿verdad?, como una lógica formal. Mientras que la lógica material es la que utilizamos en la política, en la economía, en la sociología, en la psicología para hablar de los problemas, ¿verdad? Es una lógica que trata de argumentar a partir de principios, ¿verdad?, aceptados por las comunidades científicas. Se usa la dialéctica, se usa la discusión y la polémica. Es búsqueda interminable de un sistema coherente. Decía un filósofo de Argentina que se llama Darío Steinschreiber. Darío Steinschreiber decía en una conferencia a unos jóvenes de una universidad que la filosofía es como cuando de repente no te pica algo y aún así te rascas. Es decir, la filosofía está para hacer que la sociedad se rasque donde no pica.
Es decir, si la sociedad está muy cómoda, creyendo que ya todo está solucionado, la filosofía busca problemas, busca dónde provocar comezón. En cierta manera es lo que hace la filosofía. Si de repente la gente dice, esto ya está bien, está correcto, el filósofo pone la duda y dice, no creo que pueda estar correcto por esto y esto, y argumenta evidentemente por qué. No solamente dice que duda que algo esté correcto, argumenta el por qué. Entonces, cuando alguien da por sentado un sistema, la filosofía está a veces ahí para provocar comezón donde no pica, ¿verdad? Provocar polémica. A veces es necesaria la polémica para poder armar nuevos sistemas de pensamiento. Y por eso van a ver que la mayoría de filósofos están creando a veces libros, o incluso han creado libros a lo largo de la historia de la filosofía, sobre temas bastante polémicos, que la justicia, que la paz, que Dios, ¿verdad? Que la verdad, que la parte del conocimiento astronómico, es decir, tantas obras que han surgido a lo largo de la filosofía y que han servido para levantar un poco el polvo, ¿verdad? De esa quietud que a veces los seres humanos podemos en ciertas épocas caer, que podemos quedarnos muy pasivos y como que ya no nos interesa aprender más, pues el filósofo está para ello, para despertar esa ganas de seguir aprendiendo. Es utópica y es crítica, pareciera contradictorio, porque aquella persona que es crítica pues no se deja convencer por utopías, ¿verdad? Es decir, es realista, pero ¿y la utopía entonces en qué sentido aparece aquí? Bueno, es que la utopía, ¿verdad? Sí, comenzamos con los hechos, las ideas y los ideales como un norte, como un horizonte, como una brújula que marca siempre un punto de llegada. De la utopía sirve para mantener ciertos sistemas de valores, ¿verdad? Sistemas que ayudan obviamente a dirigir la sociedad. Imagínense, por ejemplo, si perdiéramos el horizonte de la bondad. La bondad, ciertamente en este mundo nadie es absolutamente bueno. De hecho, recordemos el texto bíblico cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, Jesús le respondió, ¿quién es bueno? ¿Verdad? ¿Quién es bueno? Le pregunta Jesús. Hace una pregunta muy clara, ¿verdad? ¿Por qué me llama bueno? Le pregunta también. ¿Por qué me llama bueno? Entonces, Jesús no se atreve a utilizar, ni siquiera siendo el Hijo de Dios, se atreve a utilizar ese término, porque la bondad es un término bastante, se puede decir, muy relativo, ¿verdad? Muy relativo. Y de hecho, si revisa, y me preguntarán algunos, sí, pero Jesús sí era bueno, ¿verdad? Bueno, pregúntenselo dos veces, porque yo recuerdo un texto bíblico donde Jesucristo entró con látigo a sacar a latigazos a un montón de personas. Es decir, fue muy celoso el templo de Dios, a grado que sacó látigo y le pegó a un montón de personas. No digo que haya pecado, hizo justicia, hizo un acto de justicia porque estaban un montón de ladrones en el templo de Dios. Entonces prácticamente protegía pues los bienes de su padre, la casa de su padre. Así que actuó por derecho y por justicia. Pero utilizó cierto grado de violencia. Y ya eso le quita un poquito de bondad o no. Bueno, habría que pensarlo, habría que analizar esa parte y eso se lo dejamos más a los teólogos. Pero es un tema bien interesante. ¿Por qué Jesús responde de esa manera? ¿Verdad? Así que la utopía de la bondad es una meta que tenemos los seres humanos. Sabemos que tenemos que ser buenos, que tenemos que alcanzar la bondad. Y si perdiéramos ese horizonte, ¿qué sería de la sociedad? Imaginen la barbarie que aparecería si perdiéramos la bondad como una utopía, como algo que tenemos que luchar por alcanzar, aunque sea totalmente inalcanzable. Tenemos la convicción de que como uno de los valores es inalcanzable, al menos, por lo menos en esta historia. No hemos visto a alguien que sea absolutamente bueno en la historia. Siempre en su pasado, en su presente, en su futuro, habrá cometido algún error. Por lo cual no podemos admitir realmente que alguien es bueno, con certeza. ¿Verdad? Es parte de lo interesante de este principio tan importante para la filosofía. Imagínense si perdiéramos la ética, si perdiéramos la justicia, si perdiéramos el afán por la paz, ¿cómo sería la sociedad? Así que hay ideales que la sociedad, la filosofía va a ir sosteniendo, pero eso implica también, puede ser crítico también. Implica no perder la crítica. El hecho de ser utópico no significa vivir como en ensoñación, ¿verdad? Aturdidos por el futuro nada más. No, también miramos el presente. Entonces, importa tanto el ser del ser humano como el deber ser, ¿verdad? La parte ética importa muchísimo dentro de la filosofía. Es inteligencia y es interpretación también de la cultura. Ahí donde aplicamos la crítica. Utopía para sostener estos valores
que mantienen la armonía social y crítica para poder también corregir aquellos errores sociales que existen. Es problemática porque expande la búsqueda del conocimiento mediante la polémica, ¿verdad? Hacer polémica pues es para esto, porque la problemática genera muchas más ideas, genera más preguntas que respuestas. Como les decía en el tema anterior, ¿verdad? Es de este padre que decía, pregunten que les voy a ampliar la duda. No nos prometían una respuesta, sino una amplitud más de dudas, más dudas que irán apareciendo en el camino. Así es la filosofía. Y se dirán algunos, entonces, ¿para qué estudiar filosofía si nunca va a solucionar los problemas? No he dicho eso. No he dicho que la filosofía nunca dé solución a los problemas. De hecho, hay muchísimos problemas. Ha habido mucho más problemas solucionados por la filosofía que problemas sin solución. Es decir, que la filosofía, cuando son temas extremadamente grandes, porque sobrepasan el tiempo y el espacio, sobrepasan obviamente las dimensiones del ser humano, no podemos darle una respuesta satisfactoria, como el concepto de Dios, por ejemplo. Pero hay otros problemas que sí le hemos dado solución. Por ejemplo, el tema de la gravedad, ¿verdad? El tema de la gravedad que apareció con Galileo Galilei, estudiando desde la física de la caída de los cuerpos. Él puso una solución. Dijo que si quitáramos el aire, ¿verdad? Podríamos de repente hacer que la bala y la pluma cayeran al mismo tiempo, si fueran lanzadas al mismo tiempo. Bueno, él puso la piedra para que ese problema de interés científico pues tuviera una solución en el futuro. Porque cuando el hombre llegó a la luna, cuando ya no hubo aire, estaban en gravedad cero, ahí pusieron a prueba lo que dijo Galileo Galilei y le pegó al clavo. Entonces él ya había presentado una respuesta y una solución al tema del peso de los cuerpos, ¿verdad? Y abrió nuevos temas para seguir creciendo más en la ciencia. Así que han habido filósofos que han presentado soluciones. Pitágoras con su teorema para hacer cálculos de los triángulos rectángulos. Ahí tenemos a varios filósofos de la antigüedad, incluso presentando los primeros mapamundis, como el caso de Anaximandro, que presentó el primer mapamundi, presentando solamente, obviamente, los continentes conocidos. En aquel momento solamente era la parte de Asia, la parte que llamaban Libia, que corresponde a todo África Norte, y la parte de Europa, ¿verdad? Que se conocía en aquel entonces. Entonces, el Asia mayor y menor, como una sola Asia, la Libia y la Europa. Pues ya era un intento por dar una solución a los navegantes. Y sale de un filósofo. Entonces, no podemos decir que los filósofos no han colaborado con la dinámica de la ciencia también. Claro que han habido soluciones, unas mejores que otras, evidentemente, pero es parte de la evolución del conocimiento. Es un metasaber, es la ciencia de la ordenación de todos los conocimientos, es el saber del saber. Cuando alguien te pone límites, la filosofía rompe esos límites. No nos gusta a los filósofos estar encasillados, que nos vean en una sola rama, ¿verdad? Si de repente a mí me han visto dando clases también de religión, pues dicen, es un filósofo religioso. No, también he dado clases a nivel de universidades no religiosas y he dado una filosofía un poco más laica, ¿verdad? Mucho más laica que la que se da en algunas universidades de índole confesional. Es decir, no nos gusta quedar encasillados en ninguna de las ramas, porque evidentemente queremos tener también la libertad de hablar de todo, ¿verdad? Importante. Entonces, la mayoría de filósofos, pues, no les gusta ser etiquetados, ¿verdad? Que el filósofo politólogo, que el filósofo economista, no. ¿Y qué tal después me canso de la economía y quiero pasar a hablar de biología? ¿Verdad? Entonces no voy a tener la oportunidad de hacerlo solamente porque me etiquetaron como politólogo. No, obviamente no nos gustan las etiquetas y tampoco las fronteras que ponen a veces las universidades incluso. De hecho, la mayoría de filósofos sí estudiaron carreras, todos, pero sus principales hallazgos los hicieron después de la universidad, no durante. Después de salir de la universidad se hizo el mayor trabajo, ¿verdad? Por lo cual no estuvieron limitados a lo que les enseñaron en la universidad. Fueron autodidactas. Importante la autodidáctica para poder realmente ser un buen filósofo. Entonces, como meta saber, rompe las fronteras, ¿verdad? Si dice de repente, hasta aquí llegamos, no podemos seguir investigando más, el filósofo dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces esa es la pregunta. Y plantea una posible incluso vía para poder seguir investigando. Esa es la razón por la cual también los filósofos se metieron a muchos problemas. Se metieron a muchos problemas con diferentes sistemas. Por ejemplo, en la época del dominio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tuvo dominio sobre la ciencia,
muchos filósofos se tuvieron que ver a veces silenciados también, por el afán de no faltar respeto también a la autoridad de aquel momento, con tal de seguir obviamente también el respeto por lo de la fe, ¿verdad? Y otros sí, rompieron el esquema y trataron de llevar contracorriente algunos sistemas y también sufrieron por eso, como Galileo Galilei, que va a ser encerrado en su casa por cárcel, ¿verdad? Le dieron cárcel domiciliaria por haber pretendido filosofar un poquito, mezclando un poco la Biblia con la parte de ciencia. El filosofar un poco, pues le cayó encima el peso de la Inquisición y lo mandaron obviamente a cárcel domiciliaria. Entonces, esa es la circunstancia que ocurre cuando hay sistemas que dominan. Igual ocurre también en muchas sociedades de carácter político. Cuando un sistema político domina la crítica social, pues se pierde obviamente la libertad de expresión. Han habido filósofos que han ido remado contra corriente, contra sistemas políticos, que criticaron de repente gente que ha criticado al gobierno presente o gente que ha criticado gobiernos anteriores, ¿verdad? Con un afán prácticamente filosófico y al final fueron perseguidos por ello, incluso algunos acallados, ¿verdad? O los encerraron, o los expatriaron, o les prohibieron seguir publicando, o incluso los mataron, por simple y sencillamente, ¿verdad? Romper un poco la frontera. Es teórica la filosofía porque genera teorías y sistemas para la comprensión de la realidad. No explicaré nada más, es muy simple entenderlo, ¿verdad? Ustedes se van a enfrentar a la teoría de esta clase y verán obviamente por qué es teórica. Pero trataré de hacer, como he dicho, lo más ameno posible cada tema, tratando de explicarles con ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Y con lo que he ido también viendo en las redes sociales, explicando parte de lo que ha impactado a veces el pensamiento filosófico o cómo podría dar solución a ciertos problemas de carácter social, la filosofía también. O qué luz podría darnos, pues, en diferentes temáticas. Así que trataré de hacer la clase, como digo, lo más amena posible, sin ser simplemente una caja de resonancia de los sistemas, que no pretendo que los sistemas simplemente, tengo que enseñarlos, pero no solamente pretendo darles el concepto del sistema y los representantes y sus principales ideas, sino cómo se aplica esto en la vida cotidiana, cómo lo podemos ver en la vida cotidiana. Quiero leer a continuación este fragmento que se encuentra en la obra del gran diseño de Stephen Hawking junto con Leonard Mlodinow, que hicieron una pues explicación de este argumento, ¿verdad? Tratando de alguna manera refutar lo que se cree, por ejemplo, la idea de Dios detrás de la creación. Y una de las frases dolorosas de la obra que nos golpeó a todos los filósofos fue la que dijo Hawking cuando dice: la filosofía ha muerto. Quiero leer este fragmento para que veamos por qué lo dijo. Cada uno de nosotros existe durante un tiempo muy breve y en dicho intervalo solo explora una parte diminuta del conjunto del universo. Pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad. Nos preguntamos, buscamos respuestas, viviendo en este vasto mundo que a veces es amable y a veces cruel, y contemplando la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por esas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Tradicionalmente, esas son cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. Bien, ¿qué decir al respecto? Pues miren que en una página de filosofía, de Facebook, donde hay filósofos, los filósofos responden a esto que ha dicho Hawking de la siguiente manera. Veamos algunas opiniones. ¿Qué respuesta dan los filósofos? Dice Fabián Granobles Ocampo: depende de lo que se entienda por esto. Cuando Mario Bunge y Stephen Hawking hacen referencia a esta crisis, están hablando de escuelas filosóficas idealistas y místico-religiosas, no de escuelas filosóficas materialistas y realistas a nivel ontológico y político. Y dos filósofos le dieron like. Este otro, llamado José Ramón Bosque Moreno, dice: la filosofía enseña la forma correcta de pensar,
a desarrollar la sabiduría antes de acumular el conocimiento, la ciencia antes de la ciencia, el ser antes que el estar, el por qué antes que el cómo, el sapiens sapiens porque sabe que sabe. Personas sin filosofía es como un computador capaz de cálculos sorprendentes, pero inconsciente. Y la última apreciación que quiero compartirles de Víctor Silva: nada hay tan divertido, y aquí es esta frase que es la que me pega a mí, la que me encantó más porque es la misma idea que tengo yo. Nada hay tan divertido como el espectáculo de los supuestos enemigos de la filosofía aduciendo grandes argumentos filosóficos para demostrar que no existe la filosofía, citando obviamente el libro de Bochansky llamado Introducción al Pensamiento Filosófico. Y es que es cierto, si volvemos a ver el párrafo de Hawkins, esto que acaba de explicar Hawkins, esto es filosofar, eso es filosofía. Lo que él ha ido planteando idea tras idea, haciendo un repaso histórico, analizando a dónde nos lleva, qué implicaciones tiene, quitando eso de la filosofía muerto, todo lo demás es filosofía pura. Es filosofía pura, pero Hawking no se da cuenta que está filosofando. Miren esta frase de Hawking: mira a las estrellas y no a tus pies. Intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué es lo que el universo, qué es lo que hace que el universo exista. Ten curiosidad. ¿No es acaso lo que acabo de explicar en el tema anterior? Que hay que tener curiosidad para ser filósofo, que hay que amar el conocimiento, que hay que preguntarse, que no hay que quedarse pasivo. ¿No es esto lo que realmente intento inculcar como filosofía? Es exactamente lo que hizo Hawking toda su vida. Él era astrofísico, evidentemente, ¿verdad? Era astrofísico, pero cuando escribía sus libros, como Breve Historia del Tiempo y esta obra del Gran Diseño, él lo que estaba haciendo ahí no está escribiendo un libro de física, estaba escribiendo un libro de cosmología. Esos dos libros son libros de cosmología, son libros donde no ocupó fórmulas él. Ahí. De hecho, en el primer libro él incluso se jacta de hacer eso. Él dice que solo ha querido incluir una fórmula, la que todo el mundo conoce: E igual a mc al cuadrado, la fórmula de la energía de Albert Einstein. Esa es la única fórmula que he incluido en ese libro, porque lo que quiere es hacer una difusión científica de lo que se sabe a nivel de la física, pero de una forma amena, de tal manera que la gente lo entienda. Pues hacer ese esfuerzo de presentar algo tan complejo como la física en una obra más entendible, eso es filosofar. Eso es además una prueba de que Hawking quería compartir el conocimiento. Ama tanto lo que sabe que quiere compartirlo, y eso es lo que el filósofo realmente hace. Qué lamentable que él haya dicho esta frase de que la filosofía ha muerto, pero como dice también alguien en el primer comentario que leímos, quizás se está refiriendo a las filosofías más místicas, la filosofía de la antigüedad, que ahí sí podemos decir que muchas de esas filosofías ya no son aplicables hoy en día, porque la ciencia lo ha superado. Pero no podemos decir que hoy la filosofía, hoy contemporánea, ha muerto, porque está presente, está activa, está viva y está trastocando todos los sistemas sociopolíticos, económicos, y está obviamente funcionando. Así que quien diga que la filosofía está muerta hoy en día, la filosofía contemporánea, pues realmente o no comprende lo que es la filosofía, ¿verdad? Nunca ha leído realmente el libro de filosofía actual, interpreta mal también como se pudo haber interpretado la frase de Stephen Hawking. Lo que quiero decirles es que si Hawking lo dijo para todas las filosofías, incluyendo la contemporánea, se equivocó. Se equivocó. Yo no soy astrofísico, pero soy filósofo. Y desde lo que él dice de la filosofía, yo puedo decir, se equivocó. ¿Verdad? No puedo decir si se equivoca o no en lo de física, ese es su campo. Pero mi campo es la filosofía, y yo puedo decirle, se ha equivocado si lo dijo en ese sentido. Y si no lo hizo en ese sentido, pues sí, es cierto, hay una parte de la filosofía que ya está muerta. Hay una parte de la filosofía que ya no se puede aplicar, y ahí sí se lo aceptamos todos los filósofos. Lo que pasa es que creo que como está traducido del inglés al español, ¿verdad? Quizá faltó que aclarar un poco más. Quizá faltó presentar quizá algunas ideas más que aclarara a qué filosofía se refería. Porque hay tantas ramas de la filosofía y hay tantas épocas de la filosofía que decir la filosofía en general pues abarcaría mucho, incluyendo a los que todavía son filósofos y están activos a nivel de la sociedad. Es decir, vaya, les presento un ejemplo claro de un tipo de filosofía que está viva y que está incluso generando cambios sociales. Por ejemplo, el feminismo.
El feminismo es una doctrina, ¿verdad?, que nace con filósofas como Judith Butler. Judith Butler es una filósofa, ¿verdad?, feminista, ¿verdad?, defensora de la vida LGBT también, y que su filosofía ha tenido un impacto tremendo, sus libros han tenido un impacto tremendo. Y miren los lobbies, los grupos que se han formado hoy en día de feministas, ¿verdad?, que están siguiendo muchas de sus enseñanzas. Decir que la filosofía ha muerto y que no está provocando ningún cambio social, híjoles, no ver realmente lo que está detrás de bambalinas, de todo el show mediático que hay también detrás de estos grupos y de estos lobbies y de estos colectivos. Entonces, sí hay escuelas filosóficas detrás de muchos movimientos. Más adelante, por ejemplo, miraremos el impacto que tiene la escuela de Frankfurt con muchos sistemas de hoy en día, con el sistema del ateísmo, por ejemplo, o el sistema de la vida LGBT, o incluso las mismas feministas, como la escuela de Frankfurt, sus enseñanzas y principios están presentes en todos estos grupos porque ellos enseñaron esto desde Estados Unidos y de Estados Unidos nos ha venido toda esa enseñanza, incluso desde Europa también, porque estuvieron en Alemania originalmente. Y de allá nos ha venido toda esa gama de pensamientos y doctrinas que hoy en día estos grupos están llevando a cabo. Más adelante miraremos todo eso. Miren cómo el marxismo ha fundamentado muchísimos partidos socialistas. Miren cómo el capitalismo también ha llevado a muchos gobiernos a ser neoliberales. Entonces hay tanto que decir de la filosofía, ¿verdad? Y decir que la ha muerto y que no está provocando nada, que no está buscando nada, pues significa que no se ha comprendido todavía lo que ha pasado en la historia, ¿verdad? Ojalá que Stephen Hawking no lo haya hecho en ese sentido, porque me dolería mucho que una mente tan prodigiosa como la de él, ¿verdad?, dijera algo tan errado. ¿Verdad? Obviamente, como ser humano se podía equivocar. Claro que se podía equivocar. Pero dolería que algo tan simple como eso, él no se haya dado cuenta que estaba filosofando al escribir este tipo de obras. Nos vemos hasta la próxima clase.